Nunca busques trabajo seguro. Sé que eso suena mal. Sé que va en contra de todo lo que te enseñaron. Seguro que en tu casa alguien te dijo alguna vez, busca algo estable, algo que pague bien, algo que no se vaya. Y yo no te digo que eso sea mentira. Te digo que a veces esa idea, esa palabra, seguro, se convierte en una trampa tan suave, tan cómoda, que uno no se da cuenta de que ya está adentro hasta que es demasiado tarde. Esta es la historia de mi madre. O más bien, esta es la historia de lo que le hizo creer que tenía seguridad cuando en realidad solo tenía horario. Dos cosas que se parecen mucho cuando todo va bien. Y que no se parecen en nada cuando algo cambia. Y si mientras escuchas esto estás pensando en alguien que conoces o en ti mismo, entonces quédate hasta el final, porque lo que ella aprendió no lo enseñan en ninguna escuela. Lo enseña la vida y duele, pero cuando ya lo sabes ya no te lo pueden quitar. Era 1983 cuando mi madre cruzó la frontera por primera vez. No lo hizo de noche. No lo hizo corriendo. Cruzó con papeles en orden, con una visa de trabajo que le había conseguido una prima lejana que llevaba años en California. No era ilegal, no era invisible, pero tampoco era nadie. Era una mujer de 22 años con 2 maletas de tela, una de ellas amarrada con un cordón de zapato porque el cierre se había roto la noche anterior, y una dirección escrita en un papel doblado 4 veces, que traía guardada en el sostén porque no confiaba en los bolsillos. Se llamaba Consuelo, Consuelo Vargas, y venía de un pueblo en Michoacán, donde había aprendido a coser desde los 8 años. En ese pueblo coser era lo que hacían las mujeres, era lo que hacía la abuela, lo que hacía la madre, lo que harían las hijas. No era un oficio especial, era solo parte de la vida, como saber hacer tortillas o saber cuándo iba a llover mirando el color del cielo. Consuelo cosía vestidos de quinceañera, arreglaba uniformes escolares, remendaba pantalones de trabajo. Lo hacía bien, lo hacía rápido, lo hacía desde tan joven que ya no lo pensaba, igual que uno no piensa al respirar. Pero nunca lo había pensado como algo que tuviera valor. Era solo lo que hacía. En Los Ángeles, una amiga de la prima la llevó a una fábrica de ropa en el centro, un edificio de ladrillos color arena, en una calle que olía a aceite de motor y tamales. Adentro había filas de mujeres inclinadas sobre máquinas de coser industriales. El ruido era como lluvia dentro de un tambor, y el olor a tela nueva y hilo caliente se metía en la ropa y no salía ni con 3 lavadas. El supervisor la miró 5 minutos, le puso un retazo de tela enfrente, le dijo que cosiera una costura recta. Ella lo hizo en 40 segundos. Él asintió sin sonreír y le dijo que podía empezar el lunes. El sueldo era poco, $4.25 la hora, que en ese entonces parecía más de lo que era. Pero el trabajo existía todos los días. Llegaba a la misma hora, salía a la misma hora. Y al final de la semana había un sobre con dinero adentro. Para Consuelo eso era seguridad. Para Consuelo eso era suficiente. Y en eso no había nada de malo. No todavía. Los primeros meses en Los Ángeles fueron duros de una manera que no duele en el cuerpo, sino en algún lugar más adentro, en esa parte de uno que necesita sentirse conocido, entendido en casa. Consuelo no hablaba inglés. Entendía algunas palabras, las suficientes para comprar en la tienda y para entender cuando el supervisor gritaba que había que apurarse. Pero no podía conversar, no podía defenderse, no podía expresar lo que pensaba.
En la fábrica eso no importaba mucho porque el trabajo era con las manos, no con la boca. Pero afuera, en el banco, en la clínica, en la escuela donde tuvo que ir cuando nació su primera hija, el silencio era una pared que ella cargaba a todos lados. Hubo quienes le dijeron que aprendiera inglés. Una compañera de trabajo, Rosario, que llevaba 12 años en California y ya hablaba con acento mezcla de Jalisco y East LA, le decía siempre: Consuelo, el inglés es llave. Sin llave no puedes abrir ninguna puerta. Consuelo asentía, y luego no iba a las clases nocturnas porque llegaba cansada de la fábrica, porque la niña estaba enferma, porque no había quien la llevara, porque mañana era otro día, y mañana siempre era igual de cansado. Con los años se fue acomodando, no acomodando bien, sino acomodando como uno acomoda los muebles viejos en una casa chica, metiéndolos en los rincones para que no estorben, aprendiendo a no chocar con ellos en la oscuridad. El inglés quedó en el rincón. La idea de cambiar de trabajo quedó en el rincón. La posibilidad de estudiar algo, de crecer en alguna dirección, quedó en el rincón. La fábrica pagaba. La fábrica era conocida. La fábrica era segura. Y Consuelo era buena en la fábrica. Era quizás la mejor costurera de toda la línea. El supervisor lo sabía. Sus compañeras lo sabían. Ella lo sabía. Cuando llegaba una orden difícil, una pieza con muchas curvas, un forro complicado, la traían a ella. Cuando había que enseñarle a alguien nuevo, la traían a ella. Cuando la máquina se atascaba de cierta manera que solo ella sabía resolver con exactamente la presión correcta, en exactamente el punto correcto del mecanismo, la traían a ella. Pero el sobre del viernes era el mismo, o casi el mismo, un poco más con los años, un ajuste aquí, un bono pequeño en diciembre. Nunca una conversación real sobre su valor, nunca nadie que le dijera: Consuelo, lo que tú haces vale más de lo que te pagamos, porque decirle eso habría significado pagarle más, y pagar más no estaba en el plan del supervisor ni en el de la empresa, y ella nunca lo pidió, porque pedir era arriesgar, porque si pedía y le decían que no, o peor, si la miraban mal, podía perder lo único que tenía, y lo único que tenía era ese trabajo seguro. Así pasaron 5 años, luego 10, luego 15. Su hija mayor, Daniela, creció viendo a su madre salir de casa a las 6:30 de la mañana, con los dedos ya moviéndose solos, como si el cuerpo siguiera cosiendo incluso dormido. La vio llegar cansada. La vio guardar el sobre del viernes en la lata de café que servía de alcancía. La vio pagar renta, comida, ropa de segunda mano. Y a veces, cuando sobraba algo, guardar $5 para emergencias que nunca terminaban de no llegar. Daniela creció pensando que así era la vida, que trabajar duro significaba quedarse en el mismo lugar, pero no caerse, que la seguridad era no caerse. Nadie le había dicho que también se podía subir. Un lunes de marzo de 1998, Consuelo llegó a la fábrica a las 6:45 de la mañana como siempre. Traía en la mano un termo con café de olla que había preparado desde las 6 porque le gustaba tomárselo caliente antes de empezar. Traía el delantal doblado en la bolsa del camión porque en casa se le olvidaba dejarlo en el casillero. Traía ganas de terminar rápido porque ese día era el cumpleaños de Daniela y había prometido salir a las 5 en punto para ir a la pastelería de la señora Amparo, que hacía los pasteles de 3 leches que a Daniela le gustaban desde chica.
La puerta de la fábrica tenía un candado. No era un candado viejo, de esos oxidados que uno ve en los portones del campo. Era un candado nuevo, brillante, de esos que se compran cuando uno quiere asegurarse de que algo quede bien cerrado y no haya ninguna duda al respecto. Y pegado a la puerta con cinta de duct tape plateada, había una hoja de papel con letras de impresora en inglés y abajo, en letras más chicas, una traducción al español que alguien había hecho con prisa y que tenía varios errores de gramática. Consuelo no leyó bien el inglés ese día. Leyó las palabras que entendía. Close operations, effective immediately. Cerrado, operaciones, inmediatamente. Se quedó parada frente a la puerta con el termo en la mano y el delantal en la bolsa. Y no supo qué hacer. Llegaron otras mujeres. Llegó Rosario, que sí leyó todo, y que tradujo en voz baja, con esa voz que la gente usa cuando la noticia es mala y no quiere que suene peor de lo que ya es. Que la empresa había decidido mover la producción a México, que las operaciones en Los Ángeles terminaban ese día, que si alguien tenía preguntas, había un número telefónico al pie de la hoja. Nadie llamó ese número. Nadie tenía teléfono fijo que funcionara bien ese lunes de mañana, y de todas formas, ya no había nada que preguntar. Las decisiones estaban tomadas desde mucho antes. El candado nuevo lo dejaba claro. Algunas mujeres lloraron ahí mismo, en la banqueta, con las bolsas del almuerzo todavía en la mano. Otras se fueron en silencio. Rosario se quedó un rato más mirando la hoja pegada con duct tape, como si con mirarla más tiempo pudiera encontrar algo diferente, algún error, alguna letra que cambiara el sentido. Pero la hoja decía lo que decía. Consuelo se fue en camión a su casa. Se sentó en el último asiento, el de junto a la ventana, y miró pasar la ciudad sin verla. Los semáforos, las tiendas, los niños esperando el camión escolar. Todo pasaba como si fuera de otro mundo, de una película que uno ve sin entender la trama. Tenía 47 años. Había trabajado en ese lugar la mitad de su vida. No tenía otro currículum porque nunca había necesitado uno. Su único trabajo había sido ese. Y ese trabajo había cerrado con un candado brillante un lunes de marzo, sin que nadie le avisara con tiempo, sin que nadie le diera la oportunidad de prepararse, sin que nadie reconociera que detrás de cada máquina de esa fábrica había una persona que había construido su vida alrededor de esa certeza que resultó no serlo. En casa, Daniela todavía dormía. Consuelo entró despacio, puso el termo en la estufa, se sentó en la silla de la cocina y se quedó mirando la pared. La pared no le dijo nada. La seguridad que había guardado durante 15 años no estaba en ningún sobre, no estaba en ningún cajón. Se había ido con el candado nuevo y el papel de duct tape plateada, y un número de teléfono que nadie iba a llamar. Las semanas que siguieron fueron de un tipo de cansancio distinto al de la fábrica. En la fábrica el cuerpo se agotaba, pero la mente descansaba. El trabajo era conocido, los movimientos eran automáticos. No había que pensar mucho ni tomar decisiones difíciles. Pero buscar trabajo nuevo a los 47 años, sin inglés fluido, sin título, sin red de contactos más allá de otras mujeres que estaban exactamente en la misma situación. Eso agotaba de adentro hacia afuera. Consuelo fue a la oficina de desempleo. Tardó 2 horas en llegar porque tuvo que hacer 2 trasbordos y en el segundo se equivocó de dirección y caminó 4 cuadras extra con el sol de la mañana, ya pegando fuerte.
Adentro había filas de sillas plásticas naranjas y un número que uno jalaba de una maquinita roja, como en la carnicería. Esperó hora y media para que una señora de cabello corto y lentes de media luna le explicara, con la paciencia de quien ya explicó lo mismo 1000 veces ese día, que tenía derecho a beneficios por 26 semanas y que tenía que reportar cada semana si había buscado trabajo o no. La señora también le dio un volante amarillo de cursos gratuitos: inglés básico, computación básica, cómo hacer un currículum, cómo prepararse para una entrevista. Consuelo dobló el volante en 4 y lo guardó en la bolsa. Fue al curso de currículum. Era en una iglesia bautista los martes y jueves por la noche, en un salón con sillas plegadizas y un pizarrón blanco que tenía manchas de marcador que no habían salido bien. La daba una maestra joven con lentes grandes y pelo rizado que hablaba español con acento de El Salvador y que explicaba con mucho cuidado qué era un objetivo profesional y cómo se ponían las fechas de trabajo y por qué había que escribir los logros con verbos de acción. Coordiné, implementé, mejoré. Verbos que mostraban que uno no solo había estado presente, sino que había hecho algo. Consuelo escribió su currículum. Tardó 3 semanas, porque nunca había escrito uno, y porque cada vez que llegaba a la parte donde decía habilidades especiales, no sabía qué poner. Al final puso costura industrial, 15 años de experiencia, puntual, responsable. Era todo cierto, pero en papel sonaba a poco. Sonaba a alguien que había estado en un lugar durante mucho tiempo sin cambiar nada, sin aprender nada nuevo, sin crecer en ninguna dirección que una empresa pudiera ver y valorar en 2 minutos de lectura. Mandó el currículum a 7 fábricas de ropa que encontró en el periódico y en los anuncios del supermercado. 4 nunca contestaron. 2 dijeron que no había plazas disponibles. Una la llamó para una entrevista. La entrevista fue en una fábrica más pequeña que la anterior, en una calle donde el pavimento tenía grietas anchas como ríos secos y los árboles crecían torcidos hacia la luz que encontraban entre los edificios. La recibió un hombre de unos 35 años, con camisa de botones azules y una tablita con papeles encima. La miró el currículum y, sin crueldad, sin malicia, con la misma indiferencia distante, del que dice algo que para él ya no tiene peso porque lo ha dicho muchas veces. Le dijo: «Señora, usted no tiene habilidades, tiene años». Y le explicó que la empresa buscaba a alguien que supiera operar las máquinas digitales nuevas, las computarizadas, las que no usaban pedal sino pantalla táctil, las que programaban el patrón de costura con un código y lo ejecutaban en segundos sin que la operadora tuviera que guiar la tela a mano. Que el trabajo había cambiado, que la experiencia en máquinas industriales mecánicas servía de poco porque ya nadie las usaba en producción comercial, o si las usaban era solo para reparaciones y ajustes que hacían los técnicos, no las costureras. Consuelo salió de esa entrevista con el currículum doblado en la mano y el estómago apretado, como cuando uno recibe una mala noticia que en el fondo ya sabía que iba a llegar, pero había preferido no ver venir. 15 años de lealtad, 15 años de puntualidad, 15 años de ser la mejor en lo que hacía, de que la buscaran cuando el trabajo era difícil, de que su nombre fuera el primero que decían cuando algo necesitaba hacerse bien y rápido. Y resulta que lo que hacía ya
no existía de la manera en que ella lo sabía hacer. El mundo había seguido moviéndose mientras ella cosía en la misma silla, con la misma máquina, de la misma manera, y nadie le había avisado. Hay un tipo de tristeza que no llora, que no grita, que no se sienta en el suelo a pedir auxilio. Es la tristeza que se levanta a las 6 de la mañana, aunque no tenga a dónde ir. La que hace el desayuno, aunque no tenga hambre. La que dobla ropa limpia y la guarda en el cajón con cuidado, porque hay que mantener el orden de algo cuando todo lo demás está revuelto. La que compra lo de la semana, con la lista exacta, sin un solo artículo de más, porque los números hay que cuidarlos ahora más que nunca, y gastar de más es un lujo que no existe. Esa era la tristeza de Consuelo. Daniela lo veía. A sus 16 años ya tenía esa capacidad que tienen algunos hijos de leer a su madre sin que ella diga nada, de notar cuando el silencio en la cocina pesa diferente al silencio normal, de saber cuando el cansancio en los ojos no es de haber dormido poco, sino de estar cargando algo que no tiene nombre fácil. Una noche Daniela encontró a su madre sentada en la silla de la cocina, con una libreta abierta enfrente. Consuelo había estado sumando y restando. Los beneficios del desempleo duraban 6 meses y ya iban 3. El alquiler era fijo, la comida era fija, la electricidad subía en verano y el verano venía. Si encontraba trabajo antes de que se acabaran los 6 meses, alcanzaba con lo justo. Si no, las cuentas no cerraban de ninguna manera que no implicara dejar de pagar algo. La libreta tenía tachones y números escritos encima de otros números. Borrones de goma que no habían borrado del todo. Una pequeña mancha de café en la esquina inferior derecha. Daniela se sentó enfrente. Miró la libreta, luego miró a su madre. «¿Y si haces vestidos?», dijo. Consuelo levantó la vista con la expresión de alguien a quien interrumpen en medio de un pensamiento que no llevaba a ningún lado bueno. «¿Vestidos para quién?». «Para la señora Herrera, para las muchachas de la escuela que siempre dicen que necesitan a alguien que les arregle el uniforme porque la tienda no hace ajustes. Para la prima de Rosario que se va a casar en junio y todavía no tiene quien le ajuste el vestido porque el taller del centro cobra demasiado». Consuelo sacudió la cabeza. Ese gesto que tienen las madres cuando rechazan una idea antes de pensarla, porque pensar cuesta energía y ya hay suficiente peso encima sin agregar más posibilidades de fracasar. Eso no es trabajo, Daniela. Eso es hacer favores. Solo si no cobras. Si cobras, es trabajo. Silencio. La cocina olía a café viejo y a detergente de ropa que Consuelo había lavado esa tarde para tener algo que hacer con las manos. Afuera pasaba un camión que hacía vibrar el vidrio de la ventana, con un temblor suave, casi de aviso. «Nadie me va a pagar por coser», dijo Consuelo, y en la manera en que lo dijo había mucho más que una duda sobre el mercado. Había 15 años de no preguntarse qué valía ella. Había una vida entera de asumir que lo que hacía era menos, porque todo el mundo a su alrededor lo hacía también. «Mamá», dijo Daniela despacio, con el tono que usan las personas cuando saben que lo que van a decir va a doler, pero lo dicen de todas formas, porque es necesario decirlo. «Llevas 20 años haciéndolo gratis para todo el barrio. Ya era hora de que alguien te lo dijera». Consuelo no respondió esa noche, pero a la mañana siguiente se levantó antes que de costumbre, cuando el cielo todavía tenía ese color gris claro de antes del amanecer, que no es de noche, pero tampoco es de día. Abrió el closet,
donde guardaba la máquina de coser doméstica que había comprado de segunda mano hacía 10 años en una venta de garaje, y la sacó al comedor con cuidado, como se saca algo que ha estado guardado demasiado tiempo y uno no sabe bien en qué condición está. La limpió con un trapo húmedo, le puso aceite en los puntos que siempre hacían ruido, la palanca del pie, el engranaje interno bajo la tapa, la guía del hilo. Enhebró la aguja con el hilo grueso, el que usaba para telas gruesas como mezclilla y loneta. Luego con el delgado para telas finas. Luego con el de colores que tenía guardado en una cajita de hojalata con la imagen de galletas navideñas, que ya no guardaba galletas desde hacía años, pero que era perfecta para guardar carretes. Luego se sentó y no hizo nada por un momento. Solo se quedó mirando la máquina como se mira a algo que uno conoce desde hace mucho pero que nunca se había tomado el tiempo de ver bien, de verla realmente, de preguntarse qué era capaz de hacer. Esa tarde fue a hablar con la señora Herrera, la vecina del segundo piso que siempre andaba diciendo que necesitaba que alguien le acortara 3 pantalones que había comprado en rebaja, pero que le quedaban largos y que arrastrar el ruedo le molestaba, pero ir a la tintorería le parecía caro para algo tan simple. Consuelo tocó su puerta y le dijo que podía hacerlo. La señora preguntó cuánto cobraba. Consuelo abrió la boca para decir que nada, que eran vecinas, que no era molestia, que lo hacía con gusto. Y entonces recordó a Daniela. $5 cada uno, dijo. La señora Herrera no parpadeó. Dijo que bien, que cuándo podía pasar a recogerlos. Consuelo dijo que el jueves, y el jueves la señora llegó con los 3 pantalones en una bolsa de plástico del supermercado y los dejó con la misma naturalidad con que uno deja el carro en el taller, sin drama, sin negociación, porque el precio era razonable y el trabajo era necesario. $15, en 2 horas de trabajo sentada en su propio comedor. Era menos de lo que ganaba por hora en la fábrica, si se hacía el cálculo exacto. Pero era distinto. Era suyo de una manera en que el cheque de la fábrica nunca lo había sido. Lo había decidido ella. El precio lo había puesto ella. El tiempo lo había manejado ella. Nadie le había gritado que se apurara. Nadie le había puesto una cuota de piezas por turno. Nadie le había dicho que tenía que llegar a las 6:45 o perder el día. Fue a la tienda y compró un cuaderno nuevo. Uno de esos cuadernos de espiral con la tapa de cartón azul marino que cuestan 99 centavos. Esa noche anotó: señora Herrera, 3 pantalones, $15. Puso la fecha. Subrayó el número 2 veces. Era el primer número en la primera hoja, pero algo en la manera en que lo escribió y lo subrayó sabía que no iba a ser el último. El rumor se mueve en los barrios como el agua. Encuentra el camino solo, sin que nadie lo empuje, colándose por las grietas de las conversaciones en el supermercado y en la lavandería, y en la acera, frente a la escuela donde las madres esperan a los niños. A las 2 semanas de los pantalones de la señora Herrera, una muchacha de la escuela de Daniela llegó con un vestido de graduación color marfil que tenía el cierre roto de manera que no era de fuerza, sino de desgaste. El tipo de rotura que no se arregla con un tirón, sino que necesita reemplazar el cierre completo, y el ruedo torcido de un lado por al menos 2 centímetros, algo que se nota mucho cuando uno camina. La habían mandado a 2 tiendas de arreglos y en ambas le habían dicho que eso no tenía arreglo que valiera la pena o que cobrarían más que comprar un vestido nuevo. Consuelo lo miró 5 minutos.
Lo giró, lo miró por dentro. Encontró el punto donde el cierre había cedido, vio la tela del ruedo y entendió exactamente qué necesitaba hacerse y en qué orden. Lo entregó en 2 días. Cobró $20. La muchacha lo contó en la escuela, con el entusiasmo de quien encontró algo bueno y quiere que todos lo sepan. 3 semanas después había 4 pedidos nuevos, esperando en la sala de Consuelo. Una chaqueta de lana con el forro despegado en la espalda, un par de pantalones de vestir para una entrevista de trabajo que necesitaban acortarse y quedaban justos en la cintura, una blusa de seda color champán que se había descosido en el hombro izquierdo de una manera que dejaba la costura visible. Y el más interesante, un vestido de quinceañera rosa pálido con bordados en el corpino al que le faltaban 3 tallas, porque la niña había crecido en el año que llevaba guardado y la familia no tenía presupuesto para uno nuevo. Ese vestido le llevó 4 días completos. Tuvo que desarmarlo casi por completo, estudiar la construcción original para entender la lógica del patrón, ajustar cada sección por separado antes de volver a unirlas, reconstruir la falda desde el interior para que la silueta no se perdiera ni el vuelo cambiara. Fue el trabajo más complejo que había hecho sola en muchos años, sin la presión de la línea de producción, sin nadie mirando el reloj, tomando las decisiones una por una con la calma de quien sabe exactamente lo que tiene entre las manos. Cobró $80. La madre de la quinceañera, una señora de Oaxaca con manos de trabajadora y ojos acostumbrados a evaluar el trabajo bien hecho, lo miró despacio cuando lo recibió. Lo giró frente a la luz de la ventana. Lo examinó por dentro y por fuera, con el mismo cuidado con que uno revisa algo en lo que confió una parte importante. Luego miró a Consuelo y le dijo algo que Consuelo no esperaba escuchar ese día, ni en esa forma. ¿Usted da clases? Consuelo dijo que no, que ella solo cosía para encargos. Mi hija quiere aprender a coser, dijo la señora con la practicidad directa de quien ya pensó la propuesta antes de hacerla. Y yo también quiero aprender, que siempre quise y nunca tuve quien me enseñara bien. Denos clases los sábados, le pagamos lo que nos diga. Esa noche Consuelo abrió el cuaderno y escribió la pregunta al final de la última página con números. ¿Clases? La dejó ahí 3 días. La miraba en las mañanas, mientras tomaba el café de olla que seguía preparando aunque ya no tuviera que salir temprano. La miraba en las noches antes de apagar la luz. Era una palabra sola con un signo de pregunta, pero tenía el peso de algo más grande, de una puerta que uno no ha abierto todavía, pero que sabe que existe desde hace tiempo, detrás de la cual hay algo que no se puede ver bien desde este lado. Consuelo dijo que sí a las clases, no con confianza declarada, no con el entusiasmo de quien sabe a dónde va, con el mismo paso inseguro con el que se entra al agua fría por primera vez en el año, un pie primero, luego el otro, esperando que el cuerpo se acostumbre antes de meterse de lleno. Habló con Daniela. Daniela la ayudó a redactar un papel a mano, con letra clara y un poco más grande de lo normal, para que se leyera bien desde lejos, que decía: clases de costura básica y ajuste de ropa. Sábados de 10 a 1. Cupo limitado. Pregunte con Consuelo. Departamento 4B. Lo fotocopiaron en la papelería de la esquina. 3 copias. Y los pegaron en el tablero de anuncios del edificio, en el del supermercado y en el de la lavandería de la calle de atrás. La primera semana llegaron 2 personas, la señora oaxaqueña y su hija,
Consuelo tenía una sola máquina. Las hizo turnarse. Les enseñó a enhebrar sin enredar el hilo, a regular la tensión superior e inferior, hasta que la costura quedara pareja por ambos lados, a reconocer por el sonido cuando la máquina estaba trabajando bien y cuando algo no estaba en su lugar. Les enseñó a tomar medidas con cinta métrica apoyada en el cuerpo, no jalada, porque la diferencia de 1 centímetro por tensión cambia todo. Les enseñó a marcar las telas con jaboncillo de sastre en lugar de pluma, porque el jabón desaparece con vapor y la pluma mancha para siempre. Les enseñó a no cortarse hacia sí mismas con las tijeras, cosa básica que nadie les había dicho y que a la señora oaxaqueña le pareció tan obvia una vez que la escuchó que no entendía cómo había llegado a los 40 años sin saberla. Cosas que para Consuelo eran tan naturales como respirar. Cosas que a sus alumnas les parecían revelaciones de alguien que sabe de verdad. Al terminar las 3 horas, la señora puso en la mesa 2 billetes de $20. Consuelo dijo que era demasiado. La señora dijo que no era suficiente y que la semana siguiente llegarían puntuales. Al mes siguiente llegaron 5 personas. Consuelo tuvo que sacar la mesa del comedor y acomodar las sillas en semicírculo, porque en la sala no cabían de otra manera si quería que todas vieran bien. Consiguió una segunda máquina prestada de una vecina que la tenía en el closet desde hacía 6 años sin usarla, guardada en su caja original con el manual todavía dentro. Luego la compró de segunda mano por $40, cuando la vecina vio que Consuelo la usaba más que ella misma. El cuaderno de números ya tenía 20 páginas escritas. No eran números grandes. No eran los números de una empresa con nombre registrado, ni los de un negocio formal según los estándares de nadie que supiera de negocios formales. Pero eran suyos. Cada número representaba una decisión que ella había tomado, un precio que ella había puesto, una hora de trabajo que nadie le podía quitar, poniendo un candado en ninguna puerta porque la puerta era su propia casa y las llaves las tenía ella. Para el segundo año, los sábados de Consuelo estaban llenos. Tenía lista de espera, no larga, 3 o 4 personas esperando que se abriera un lugar, pero lista de espera al fin, cosa que nunca imaginó que existiría para algo que ella hacía, algo que en su pueblo de Michoacán era tan común como el agua. Amplió el horario, agregó los domingos por la tarde de 2 a 5, luego los miércoles por la noche de 6 a 9, para las mujeres que trabajaban de día y no podían los fines de semana. El departamento ya no era suficiente. Una señora de la iglesia a la que asistía Consuelo de vez en cuando le ofreció usar el salón parroquial los sábados a cambio de que Consuelo diera una clase mensual gratuita para las jóvenes del grupo juvenil. Consuelo dijo que sí sin pensarlo mucho. Con lo que iba juntando compró una tercera máquina. Luego materiales, telas de muestra en diferentes pesos y texturas para que las alumnas practicaran con variedad real, patrones básicos de faldas y pantalones y blusas, tijeras de tela que cortaban de verdad, sin destrozar el filo después de 10 usos. Fue a una feria de artesanos un sábado que tenía libre y consiguió que 2 vendedoras de tela le dieran descuento del 15%, a cambio de que recomendara su puesto a sus alumnas cuando necesitaran materiales. Daniela, que para entonces ya estaba en la universidad estudiando administración con una beca parcial que había conseguido con un ensayo sobre mujeres inmigrantes emprendedoras, la ayudó a abrir una cuenta bancaria de negocios.
Le explicó con paciencia qué era una LLC y por qué protegía el patrimonio personal, qué gastos podía deducir en impuestos, cómo llevar los recibos de manera que todo tuviera un orden que se pudiera verificar. Consuelo no entendió todo de primera vez, pero lo escribía en una libreta aparte, lo preguntaba de nuevo en la siguiente visita. Lo practicaba hasta que le salía sin tener que mirar los apuntes. Una tarde de domingo, sentadas en la mesa del comedor donde antes solo había cuentas con tachones y números borrados y reescritos, Daniela le mostró los números del año completo en una hoja limpia, lo que había entrado, lo que había salido, lo que quedaba después de todos los gastos. Una columna ordenada, sin tachones. Consuelo los miró en silencio largo. No era una fortuna, no era lo que hubiera ganado si hubiera seguido en la fábrica todo ese tiempo, aunque la fábrica ya no existía y el cálculo era imaginario, pero era más de lo que había ganado en cualquier año de los 15 que pasó en esa fábrica, y era constante, crecía, y no dependía de que nadie pusiera un candado en ninguna puerta. ¿Y si hubieras empezado antes?, preguntó Daniela, no con crueldad, con la curiosidad honesta de quien quiere entender, no reprochar. Consuelo tardó en responder. Miró la hoja de números, miró sus manos, que a los 50 tenían las mismas líneas de siempre, los mismos callos en los mismos lugares, pero que ahora sostenían cosas distintas. No sabía que podía. Dijo, ¿quién te dijo que no podías? Nadie. Nadie se lo había dicho. Nadie había tenido que decírselo. Ella sola, con la mejor intención del mundo, con el miedo más honesto que existe, el miedo de no alcanzar para la renta, se había quedado adentro de lo seguro. Y lo seguro la había mantenido viva, pero quieta. Quieta durante 15 años mientras el mundo seguía moviéndose alrededor de ella. Hay algo que nadie te dice cuando creces en una familia que trabaja duro y que llega a fin de mes con lo justo. Nadie te dice que la meta no es solo no caerse. La meta puede ser subir. Y nadie te dice eso no porque quieran ocultártelo. Te lo dicen porque ellos tampoco lo saben, porque sus padres tampoco lo sabían, porque el consejo que pasa de generación en generación es el consejo de la supervivencia. Agárrate de algo firme, no lo sueltes, aguanta. Y ese consejo salva vidas. Ese consejo tiene su dignidad, su historia, su verdad ganada con sacrificio real. Pero también tiene su límite, porque agarrarse de algo firme funciona cuando hay algo firme de qué agarrarse. Cuando ese algo se mueve, cuando ese algo cierra con candado, cuando ese algo se va a México con la producción y deja 40 mujeres en la banqueta con un número de teléfono que nadie llama, entonces lo que parecía seguro resulta que nunca lo fue. La seguridad de verdad no está en el trabajo, está en lo que sabes hacer. Y lo que sabes hacer no lo puede cerrar nadie. Consuelo lo aprendió de golpe, a los 47 años, frente a un candado brillante en una mañana de marzo con el termo de café todavía caliente en la mano y el delantal de trabajo doblado en la bolsa. Pero hay algo que me parece importante decir, algo que a veces se pierde cuando uno cuenta historias de gente que lo logra a pesar de todo, y que sin querer se convierten en historias de héroes individuales, que lo hicieron solos por pura fuerza de voluntad. Consuelo no lo logró sola, lo logró porque Daniela estuvo sentada frente a ella esa noche con la libreta de números y le dijo algo que nadie le había dicho antes,
porque la señora oaxaqueña preguntó si daba clases en lugar de solo recibir el vestido y dar las gracias. Porque Rosario, la compañera de la fábrica, le había dicho 12 años antes que el inglés era llave, y aunque Consuelo no la escuchó entonces de la manera que necesitaba escucharla, esa idea se quedó guardada en algún lugar y germinó más tarde de otra forma, cuando el suelo estuvo listo. Las historias de transformación siempre tienen alguien que hace la pregunta correcta en el momento correcto. La pregunta no salva sola, pero abre la puerta, y a veces abrir la puerta es todo lo que falta. Hoy el taller de Consuelo tiene 4 máquinas industriales y 2 domésticas en un salón que renta por su cuenta 2 días a la semana. Tiene 6 alumnas fijas los sábados y 4 los domingos. Tiene una lista de clientes para ajustes y confección que se llena 3 semanas con anticipación, lo que significa que nunca está esperando trabajo. Siempre hay trabajo esperándola a ella. Tiene un letrero pintado a mano en la puerta del salón que dice el nombre del taller, y debajo, en letras más chicas, la frase que Daniela le sugirió y que Consuelo tardó 1 mes en aceptar porque le parecía demasiado grande para algo que ella hacía. Aquí se aprende lo que nadie te puede quitar. No es una empresa que salga en revistas de negocios. No tiene página de internet todavía, aunque Daniela dice que eso va a cambiar pronto. Y Consuelo dice que sí, que cuando tenga tiempo. No tiene empleados, no tiene socios, no tiene nada que se parezca a lo que uno imagina cuando alguien dice que tiene un negocio exitoso. Pero es suyo, todo es suyo. Las horas, los precios, los clientes, las decisiones, el cuaderno con los números que ya va por la 5ª libreta desde aquella primera de tapa azul marino, que costó 99 centavos. Y cuando alguien le pregunta qué consejo les daría a las mujeres que están empezando, a las que perdieron su trabajo, a las que sienten que ya es tarde, Consuelo responde siempre lo mismo: no inmediatamente. Primero se queda un momento callada, como si midiera las palabras para que no sobren ni falten. Luego dice: nunca confíes en que el trabajo seguro lo es. Confía en lo que sabes hacer. Eso no cierra, eso no se va a México. Eso no te manda a casa con un papel de duct tape en una puerta que ya no es tuya. Y luego, casi siempre, agrega algo más en voz un poco más baja, como si fuera lo más importante, y por eso hay que decirlo más despacio. Y lo que sabes hacer no es solo lo que hiciste en el trabajo, es lo que hiciste de gratis toda la vida para todos los demás. Es eso lo que tienes que empezar a cobrar. Hay algo que quiero que te lleves de esta historia, más allá de la historia de Consuelo, porque quizás tú no coses, quizás no estás en una fábrica, quizás tienes un trabajo de oficina o de servicio, o estás en casa, o estás estudiando, o llevas años haciendo algo que te pagan de manera regular y que haces bien y que no te da miedo, porque lo conoces y lo conoces bien. Y quizás eso está bien. No estoy diciendo que renuncies mañana ni que saltes sin red. No estoy diciendo que lo seguro es malo. Te estoy diciendo que hagas una sola pregunta, solo una. ¿Qué es lo que haces bien, de lo que nunca has cobrado? Piénsalo. Tómate el tiempo de pensarlo de verdad. No la respuesta que sale en los primeros 3 segundos, porque esa suele ser la respuesta que uno cree que otros esperan escuchar. La respuesta lenta, la que se queda flotando después de que uno cierra los ojos y deja de apurarse.
esa habilidad que tienes, esa cosa que la gente te pide, porque saben que tú lo haces mejor que nadie, esa solución que das de manera natural mientras otros lo complican demasiado, esa paciencia que tienes para algo que a otros les cuesta el doble del tiempo, ese gusto particular por algo que en tu círculo más cercano nadie más tiene. Eso es una habilidad. Y una habilidad bien reconocida y bien dirigida vale más que cualquier contrato de trabajo. No porque los contratos sean malos, sino porque los contratos dependen de alguien más tomando una decisión que tú no controlas. Las habilidades dependen de ti. Y esa diferencia, cuando llega el lunes del candado, lo cambia todo. Consuelo pasó 15 años creyendo que lo seguro era lo que tenía en la fábrica. Y lo perdió en un lunes de marzo sin aviso, con el termo todavía caliente. Lo que nunca perdió, lo que nadie pudo quitarle con ningún candado, era lo que sabía hacer. Y eso estaba con ella desde los 8 años, en aquel pueblo de Michoacán, cuando cosía al lado de su abuela, con hilo barato y tela de saldo, y creía que eso no valía nada, porque todo el mundo a su alrededor lo hacía también. No todo el mundo lo hace, y lo que tú haces tampoco lo hace todo el mundo. El problema es que cuando uno hace algo desde muy joven, o cuando creció en un ambiente donde todos hacían lo mismo, es muy difícil verlo como algo especial. Se vuelve invisible precisamente porque es demasiado cercano. Es como intentar ver el color de tus propios ojos sin un espejo. Necesitas que alguien desde afuera te diga: oye, eso que tienes es poco común. Eso tiene valor. Eso lo busca gente que no sabe hacerlo y que pagaría por tenerlo. A veces ese alguien es un familiar, como fue Daniela para Consuelo. A veces es un conocido que hace la pregunta correcta sin saber que acaba de cambiar algo. A veces eres tú mismo, en una noche de insomnio, cuando dejas de correr y te preguntas de verdad qué sabes hacer que otros no sepan. Y cuando encuentres esa respuesta, no la minimices. No digas: es que eso lo hace cualquiera. No digas: es que no tengo título para eso. No digas: es que ¿quién me va a pagar a mí? Esas frases son el candado que uno se pone solo, desde adentro, sin necesitar que ninguna empresa lo haga. Consuelo dijo todas esas frases. Las dijo esa noche frente a la libreta con tachones. Las había dicho antes, en distintas versiones, durante 15 años cada vez que alguien le preguntaba por qué no cosía por su cuenta. Y cada vez que las decía, se quedaba un año más en la misma silla, con la misma máquina, con el mismo sobre del viernes que nunca iba a crecer lo suficiente. El trabajo seguro no es malo. El trabajo seguro puede ser la base de muchas cosas buenas. Puede pagar la renta mientras uno construye algo paralelo. Puede dar estructura a los días mientras uno aprende. Puede ser el punto de partida desde donde uno observa, experimenta y se equivoca sin caerse del todo. Lo que no puede ser es el único plan. Lo que no puede ser es el destino final. Porque si el día que cierra uno no tiene nada propio, entonces uno no estaba construyendo, estaba rentando tiempo. Y el tiempo rentado se acaba cuando el arrendador decide que ya no lo necesita. La diferencia entre Consuelo antes del candado y Consuelo después no fue que de repente aprendió algo nuevo. La diferencia fue que reconoció lo que ya sabía. Y luego tuvo el valor, empujado por la necesidad y por una pregunta de su hija de 16 años, de ponerle precio. Eso es todo. No fue un curso costoso. No fue una inversión grande.
No fue un plan de negocios de 50 páginas. Fue reconocer algo que ya existía y darle el valor que siempre tuvo, pero que nadie, empezando por ella misma, había decidido cobrar. Entonces ya sabes, nunca busques trabajo seguro. Busca lo que sabes hacer y luego aprende a cobrar por ello.